Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se había llenado de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose Jesús, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda lectura, queridos hermanos, que hoy en esta fiesta de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más grandes que tenemos dentro de la Iglesia, ¿verdad? Entre San Agustín y Santo Tomás son los dos, con líneas diferentes, evidentemente. San Agustín con la línea platónica y Santo Tomás con la línea aristotélica. Entonces, la línea platónica sería un poco la de San Agustín, la vida más del aspecto espiritual, ¿verdad? Todo lo que significa la espiritualidad en la vida cristiana. Y otro estilo de espiritualidad, pero de una manera bien concreta, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes doctores de la Iglesia, sobre todo por su trabajo teológico. Y aquí, como termina el Evangelio, ¿quién es este? ¿Quién es este? Aquí está la pregunta esencial y fundamental. Y en la medida en que nosotros nos preguntamos quién es este, hacemos también el esfuerzo por dar esta respuesta. Oñe poranduro ñandea y no jicua ñande más bionde en guana ñande yara lleva más bionde en guana ve ñande yara y no de jicua. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué nosotros le vamos a decir? Santo Tomás de Aquino escribió muchos libros, ¿verdad? Para responder a esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es tan cortita, ¿verdad? La lectura del día de hoy, pero sin embargo tan profunda, porque es la pregunta crucial, elemental, fundamental, la base de todo. Upeañan de yey cuano maba peñan de yara, llevañan de pebeiga tuta, ya popona peñan de rape. Upepeñan de gatuta la yaguata porajina, a upepeñan de ñañe pianata. En la medida en que nosotros conocemos nuestros objetivos, conocemos nuestro GPS, ya ego engañan de lleva con la modernidad, moto para la yaguata seña inamo, para la ñanguaje seña ina, ¿verdad? Si sabemos quién es este, quién es Jesús, ciertamente que nuestra historia, nuestra política, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras capillas, umítendo todavía lleva peñandene no debe omía tuisaña cambiata. El mundo va a cambiar, el mundo va a ser diferente. ¿Quién es este? Queridos hermanos, esta es la lucha continua, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el mundo entre el bien y el mal. El Deuteronomio 30:15 lo definía muy bien en esta reflexión de este libro tan lindo, ¿verdad? Te pongo ante dos caminos, entre el bien y el mal. Entre estos dos caminos tú tienes que decidir. Si decides por el bien, estas son las consecuencias. Si decides por el mal, estas son las consecuencias. Ñandé, ¿cuáles son las consecuencias del mal? Porque Ñandé siempre ya eligió ahí, siempre ya popeyó ahí. Ahí está. Consecuencias. Somos ignorantes, nuestra ignorancia, lastimosamente. Teniendo tantas cosas maravillosas, ¿verdad?, que Dios nos ha ofrecido. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una gran responsabilidad. Esta es la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos dejar de lado a Dios. Queremos dejar de lado todo lo que es su palabra. Entonces la consecuencia ya es. La pregunta de nuevo, ¿quién es este? Primero tenemos que responder a esta pregunta para luego entonces candidatarnos. Tenemos que responder primero quién es este para que nosotros después podamos elegir
la persona con quien vamos a vivir toda la vida. ¿Quién es este y quién es esta? En el sentido ya aquí de una aplicación directa de que la vida de Cristo, la vida de Dios, se manifiesta a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras opciones. Esa opción fundamental en la vida que tenemos que tener. Porque opean yande no llevas a cita hoy a pedirla ya posegua una pea de amor porque somos falsos. No vamos a poder construir nada. No vamos a poder construir una familia, no vamos a poder construir un país, no vamos a poder construir ninguna iglesia, ninguna capilla, ninguna comunidad, si es que no sabemos responder a esta pregunta que el Señor nos está haciendo. Esta es una pregunta central del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Y quién puede tener autoridad ahora? Porque fíjense que es interesante cuando ellos se lanzan al mar. El mar significa y ha significado siempre en la Biblia las dificultades. Upeago dice, lleva. Tengo la rejoina, mío viajar hacia Brasil y eso, ya por las vacaciones, cuando vine ahí de vacaciones, enero, estaba en la Joa, la Camboriú, en otros lugares, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra, por ejemplo, el mismo río, Ñandé, tú dices, oye, a ver el río, ¿verdad? Pero el río es más pequeño, es más fácil cruzar de un lugar a otro. Pero andate un poco frente al mar, a la inmensidad del mar, y vos querés pasar del otro lado del mar. Somos limitados, Nicatuy. Necesitamos un medio, alguien que verdaderamente nos haga pasar, ¿entiendes? La peixa ante la de Guatajá, ¿entendés? Y entonces, cuando se nos presenta la fuerza de la naturaleza, cuando se nos presenta esta tormenta, cuando se nos presenta en el mar, las dificultades significan, queridos hermanos, en nuestra vida que tenemos que superar. Y esto es lo que aquí hoy el Evangelio nos está diciendo. Las olas entraban en la barca, quiere decir que os apañan de Argina. El mal os apañan de Argina. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son estos males que le aquejan, cuáles son los males que le aquejan a nuestro país, a nuestra política, a nuestra iglesia, cuáles son los males a nuestras capillas, a nuestras comunidades, a nuestras familias. Se desató un fuerte vendaval. Queridos hermanos, tantos vendavales que tenemos en la vida lleva, tantas tormentas. Omboe pañan de ella lleva. Aupea la ñan de ella esa. Ya esa esa bañan de catuta, llamo tenonde peñan de yara como esa fuerza que detiene al mal, ese viento que nos está llevando por el mal. Jesús estaba, sin embargo, atiendan, queridos hermanos, como nos describe hoy el evangelista Marcos, estaba durmiendo sobre el cabezal. ¿Qué significa que Jesús está durmiendo sobre el cabezal? Quiere decir que hace poco celebramos la Navidad y nosotros decíamos que Dios vino, escuchó nuestro pedido, nuestra súplica de decir, Yara Yumina de Guatajanguá Llorendi, pero veo hoy de Abutebe, opitado Kenyan de Hei. Amba Ereñan de Yara o Kenyan de Hei, ella es opejivi, te dando a posevi, sino que porque ñande, ñambo que veñan de Yara. Que Jesús esté durmiendo quiere decir que nosotros le dejemos ahí arrinconado, le dejamos al Señor encajonado. Opitado bebé, allá ya bebé. Entonces es como que en los momentos de dificultad solamente parece que ahí nosotros nos damos cuenta, porque justamente cuando viene este vendaval, lo despertaron, ahí está, lo despertaron y le dijeron, por lo menos, upeañan de Yayesa Cuana, por lo menos en el momento del vendaval, en las circunstancias difíciles, queridos hermanos, queridos amigos, upebena ñato y mi veñan de Yara, ñajeno y mi veñan de Yara, ñamomba veñan de Yara, jaecoiñan de viejina, ñandente landa Yayesa Cuaya yemi, jaoqueñan de ellos bebejina, oí bebejina veñan de Yara, jañandena Yaypuru y veñan de Yara, ñande Yara coiñan de vieja, guataseñan de día, upeanan con las jaeoguri. Añan de hoy ya durante todo el tiempo de Adviento, Navidad, 25 de diciembre, uñan de Abuitebe, el nacimiento, para caminar por nosotros durante todo este 2023. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta y que digamos, Señor, y ahí viene, ¿para qué? Maestro. Y ahí nos preguntamos y decimos, Señor,
¿Verdaderamente no te importa que nosotros nos ahoguemos? Una pregunta que ahora nosotros le estamos haciendo al Señor. Pero esa pregunta lo hacemos porque en el fondo somos nosotros quienes no estamos seguros de la presencia de Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Se dan cuenta que nosotros mismos no sabemos lo que estamos preguntando? ¿Se acuerdan también cuando Santiago, Pedro y Juan estaban en el monte Tabor y se encuentran con el Cristo transfigurado? Qué lindo que es esto, ¿verdad? Vamos a hacer 3 tiendas, pero después termina esa frase diciendo, pero no sabía lo que decía ahí Pedro, no sabía lo que decía, no sabía lo que estaba diciendo. Quiere decir que aún no le estaba conociendo profundamente a este Cristo que le estaba trayendo una propuesta de salvación. Alguna vez señamos vaga y venían de Yarabe, haya Yerureishbe, Haupebe, Ñañemboe, que ñan de Yara solucionarse la situación. Pero en el fondo, da Jay Kwaibe Terejina Maba Peñan de Yara. Está también esta circunstancia. Entonces, atención, porque entonces puede ser un Dios utilitarista simplemente, o utilitario en este caso, ¿verdad? Porque nosotros lo queremos utilizar solamente en el momento que necesitamos. Lo encajonamos. Por favor, porque ahí va Gina. Upebe ñan de Santopa, upebe gatula ñañembo, Gina. Y entonces somos muy utilitarios, ¿verdad? O sea, queremos utilizar solamente de acuerdo a nuestras conveniencias. Pero después, el Señor que se despierta, el Señor que escucha nuestras plegarias, el Señor que confía en nosotros, por algo le estamos despertando, y entonces el Señor nos escucha, entonces se levanta, increpó al viento y al mar, es decir, aquí el Señor está increpando al mal, le está diciendo silencio, cállate, y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Este es el accionar de Jesús. La calma, la serenidad, la presencia de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, va a traer mucha serenidad entre los campesinos sin tierra, entre los indígenas mal atendidos a quienes le robamos y les expoliamos su tierra, les expoliamos verdaderamente todo lo que les pertenecía. Vamos a dejar de tener, ¿verdad?, tantos enfermos que están en los hospitales, que no tienen remedio, que se mueren a causa de la falta de atención, porque yo para llegar a la plata o llegar para otro lado, de todos, ¿verdad? Porque es del pueblo, es de la gente, es de la sociedad. Y así, queridos hermanos, somos tan egoístas, o al mismo tiempo podemos decir personas inescrupulosas que no tendrían que estar en ese lugar donde están, lastimosamente, pero así, con nombre y apellido, ¿verdad? Lastimosamente. Pero continúa. Me parece que este es el momento en el cual, queridos hermanos, tenemos que volver a despertar al Señor. Pero no despertar simplemente por un egoísmo también, donde yo me sienta mala, entonces, listo, se ya quinima y ponama tranquilo. Porque haya poma de la hipoteca. No. Aquí, queridos hermanos, tenemos que apuntar siempre, ¿verdad?, hacia el bien de la sociedad. La Biblia se escribe para la comunidad, para la sociedad, para todos, para dignificar entonces al hombre. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al Señor en esta Eucaristía. Y sobre todo con esa reflexión de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino fue un gran teólogo, pero muy aristotélico, es decir, muy concreto. De ya angelito de aquí para allá, sino que sobre todo sobre la realidad del hombre, sobre la circunstancia del hombre. ¿Verdad? Porque hay tantas circunstancias, tantas situaciones difíciles que tenemos que solucionar. ¿Quiénes van a solucionar? Nosotros. No piensen, queridos hermanos, que va a venir no sé quién desde arriba a solucionarnos. Desde arriba el que va a venir es justamente Dios, la fuerza de su espíritu que nos va a mover. Pero Upeanaña, Tuyana Beñan de Yara, Yahueruana Beñan de Yara, Ñan de Apuitepe, Yamoingobeana Beñan de Yara, Nila Yahayati Upebejina, lleva arrinconado, o que Ñan de Jeína. Pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía, por intercesión de Santo Tomás de Aquino, sacerdote y doctor de la Iglesia. Que así sea. Que así sea.